Eh, por respeto a todos ustedes como asistentes y a los que están ya conectados en la sesión mensual, esta es la última sesión de la coordinación de ortopedia del Ángeles Pedregal del año. Y a nombre del doctor Vázquez Caballero, que es nuestro coordinador y la sociedad médica, me permito presentarles al doctor Luis Loyo Soriano. Él es ortopedista pediatra del Instituto Nacional de Rehabilitación, es adscrito ahí en el servicio de OP. Es alguien pues muy académico, actualmente está fungiendo como director del capítulo de ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia. Está certificado por AMDUC, que es esta asociación que se encarga pues de promover y estandarizar los procesos de ultrasonido para el diagnóstico de displasia en el paciente pediátrico. Y finalmente, pues bueno, también está certificado por el método Ponseti, entonces es un ortopedista muy bien calificado en esta área. Y ahora nos va a platicar sobre la displasia de cadera tamiz universal a través del método de Graf. Por favor, Luis. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Bueno, pues demos comienzo con esta charla. Platicar un poco sobre displasia de cadera. Tal vez no tanto lo que ya han visto en la parte de pregrado, posgrado, lo tradicional que vemos de displasia. Más bien me voy a enfocar en la importancia del diagnóstico por medio de ultrasonido y en qué momento se debe de realizar, ¿no? Y esto es algo que está tomando mucho auge en la actualidad y está modificando mucho los parámetros a los que estábamos acostumbrados con estos pacientes, ¿no? Siempre me gusta iniciar charlas de displasia de cadera con esta diapositiva. Son tomadas de un gran maestro, el doctor Redón Tavera. No sé si alguno de ustedes lo conoció, otros sí. Tal cual se las volé porque me encantaba que él iniciaba siempre dándole la importancia que amerita esta articulación, ¿no? Es una articulación que sin darnos cuenta la utilizamos para todo, estar sentados, parados, movilizarnos, casi cualquier actividad tiene que ver con esta articulación. Entonces, si la utilizamos tanto, ¿qué va a pasar cuando esta articulación está desgastada o está lastimada? Pues nos va a llevar a una limitación física, ¿no? Con todo lo que conlleva, dolor, limitación, y ya todo eso va a afectar en nuestro desarrollo social. Bueno, funcionamiento normal de la cadera. Esto es algo bien importante. Estas son las bases para entender la importancia de un diagnóstico y un manejo oportuno de la displasia de cadera. Sabemos que tenemos una parte esférica y una parte cóncava, que es el acetábulo. Para que tengamos un adecuado funcionamiento de la articulación de la cadera, debemos de tener una congruencia perfecta y dos superficies lisas, ¿sí? Que evita que haya fricción. Esto va a provocar una presión negativa que mantiene la estabilidad de la articulación. Entonces, si estamos hablando de que estas dos superficies deben estar en contacto permanente, superficies lisas, presión negativa, quiere decir que cualquier alteración en estas superficies va a producir un desgaste subsecuente. Entonces, para tener un funcionamiento normal en la displasia de cadera, la única forma de obtenerlo va a ser con el diagnóstico y tratamiento oportuno. No podemos tener esta cadera en un paciente que ya operamos, en un paciente que ya hicimos una acetabuloplastía, etcétera. Muy bien. Tendencia epidemiológica en México. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. En México, lamentablemente, nos quedamos con números de los años 60 y de los años 70. Fueron estudios importantes que se fueron generando en hospitales aislados, muchos del Hospital General, algunos hospitales del ISSSTE, pero nunca se hizo una estadística nacional real. Entonces, en México nunca se supo realmente qué tanta displasia de cadera teníamos. Y otro factor a tener en cuenta es cómo se diagnosticaban estos pacientes. Por ejemplo, los estudios importantes del hospital militar, pues eran a base de exploración física, ¿no? Y esa exploración física se la hacían nada más a pacientes que tenían factores de riesgo. Entonces ya estamos sacando muchos pacientes. Entonces en México realmente no tenemos un número real. Se consideraba de 3 por cada 1,000 recién nacidos vivos en ese entonces, pero regresamos a lo mismo. Son datos de hace 40, 50 años. Entonces todo esto se está revolucionando, los datos que estamos teniendo actualmente son drásticamente distintos, ahorita los vamos a ver, y estamos enfrentándonos a un problema de salud pública. Todos los que están aquí, ortopedistas, saben que un gran número de cirugías de ortopedia pues son artroplastías totales de cadera y un porcentaje elevado es secundaria displasia de cadera, ¿no? Entonces esto es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen cierto grado de discapacidad. Tendencia epidemiológica actual. Esto es lo que estamos encontrando actualmente en el mundo.
Entonces, si vemos en México, estaban reportando sobre 3 por cada 1000. A nivel mundial, tenemos un panorama que es bastante distinto. Hay reportes desde 1 por cada 1000 hasta 34. Más o menos estos son los promedios, ¿sí? En, en países donde se realiza un tamizaje universal, incluyendo caderas inmaduras, llegan hasta 50, 60 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Entonces, esto lo redondeamos, tenemos más o menos 50 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, representando un 5% de la población. Y esto es lo que se ha estado encontrando ya en múltiples sociedades, en múltiples países de distintos estratos. Entonces, 5% quiere decir que en un aula de 100 personas, que es en una ponencia regular, en cualquier ponencia, pues va a haber gente que tiene displasia de cadera y que no se ha dado cuenta de ello, ¿no? No necesariamente tienen que tener síntomas, signos y síntomas tempranos, pueden tener displasia y presentarla de forma tardía los datos clínicos. Entonces ya vieron, es la patología musculoesquelética de mayor prevalencia, ¿no? ¿Por qué creen que tanta variabilidad? Ya vieron que va desde 1 a 34, ¿no? La estadística que se presenta a nivel mundial. Sabemos que hay factores genéticos, hay poblaciones, los lapones, el norte de Europa, que es una población que sí se ha identificado que genéticamente son propensos a tener displasia de cadera, ¿no? Pero normalmente esta diferencia estadística se va a deber a la falla en el diagnóstico temprano. ¿Qué es lo que sucede? Países que no tienen un tamizaje reportan menos displasia de cadera. Países que tienen un tamizaje selectivo reportan un número distinto. Y los países que tienen un tamizaje universal son los que están reportando inclusive hasta los 50, 60 casos por cada 1000. Entonces ahí la importancia. Esto quiere decir que no es que no exista la displasia de cadera o que sean pocos, es que no las estamos diagnosticando porque la displasia permanece asintomática por décadas. Padecimiento congénito más frecuente en el recién nacido, principal causa de artrosis temprana. La OMS reporta que 10 a 15% de los reemplazos de cadera son secundarios a displasia de cadera. Estados Unidos, más o menos un tercio de las prótesis en pacientes jóvenes son secundarias a displasia de cadera. ¿Y esto en qué se va a traducir? En un alto impacto económico, social y en discapacidad. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, platicando con el doctor Ilisa Liturri, también más o menos estos números han coincidido. Está llevando a cabo un estudio sobre reemplazos de cadera en pacientes jóvenes menores de 40 años, de los 31 a 40 años de edad. De sus prótesis secundarias de displasia de cadera tenemos 68% de estos casos y el 32% en pacientes menores de 30 años, ¿no? Entonces, más o menos se respeta este porcentaje también en el Instituto Nacional de Rehabilitación en pacientes jóvenes. La problemática, ¿cuál ha sido siempre? El diagnóstico tardío. Un diagnóstico tardío indudablemente nos va a llevar a artrosis y la artrosis nos va a llevar a un reemplazo articular. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, desconocimiento de la patología. Aquí siempre me gusta ahondar un poco con los ortopedistas sobre qué tanto sabíamos de displasia de cadera a nivel pregrado. Yo me incluyo, no sabía absolutamente nada. Sabía que existía algo que se llama eso, así, ¿no? Todavía en la residencia R1, R2, empiezo a tener un poco de conocimiento de esta patología, pero realmente fue hasta mi R5, cuando ya me adentré más en esto, que pues conocí la importancia de esto, ¿no? Igualmente los que hacen reemplazos articulares, yo creo que se dan cuenta del impacto que tiene esta enfermedad ya hasta que están haciendo los reemplazos articulares. Entonces estamos dejando de lado una enfermedad que sí tiene una afección importante dentro de la sociedad, ¿no? Resumiendo, ya vimos una enfermedad con alta incidencia, hasta 5% de la población, alto porcentaje de diagnósticos tardíos y un alto impacto económico. Esto, ¿qué significa? El problema de salud pública, así es como lo estamos justificando, ¿no? Bueno, esto es a lo que nos enfrentábamos regularmente. Esta es una paciente del INR, del Nacional de Rehabilitación, y pues esto era lo de todos los días en consulta. Paciente que llega, en este caso fue en el 2011, displasia de cadera, variedad luxada, paciente por motivos económicos, sociales, se desaparece del instituto y regresa hasta el 2013. Lo mismo, se propone tratamiento quirúrgico, se nos desaparece y regresa hasta el 2016. Sirvió esta paciente para ver la progresión de una displasia, cómo se van complicando la, las cosas. Cada vez va a tener que requerirse una cirugía más compleja, más agresiva. El manejo es mucho más complicado, la rehabilitación es más compleja también. Entonces aquí sirvió para ver el impacto de la displasia
sobre un paciente, ¿no? Cuando no tiene un tratamiento adecuado. Finalmente, 2016 ya logramos que se interne esta paciente y realizamos manejo quirúrgico, ¿no? Este es el resultado que tuvimos en el 2017. Uno podría decir, pues es una adecuada reducción. Realmente hay una concentricidad, también podríamos decir que hay una concentricidad, tenemos una muy buena contención. Entonces, pues es un buen resultado, ¿no? Para cómo estaba esta paciente, yo diría, pues es un bastante buen resultado, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo de que son caderas que va a ser imposible que lleguen a la normalidad. 2017, y este es el seguimiento de esta misma paciente en el 2024. La vi apenas hace como un mes en consulta externa. ¿Y qué sucedió? Pues la cadera se ve bastante bien. Para los que tenían dudas de la concentricidad en la radiografía previa, la remodelación teniendo un fémur en su sitio produce eso, ¿no? Una adecuada concentricidad y esfericidad. Pero ¿qué pasó? El simple hecho de trabajar el fémur provocó deformidades en su desarrollo, ¿no? Esto es algo que le llamamos femoral growth disturbance, son las deformidades del fémur secundarias al manejo quirúrgico que estamos teniendo. Entonces aquí ya tenemos un trocánter alto que hay que trabajar, marcha entre el Lemberg por ese trocánter elevado y además una discrepancia que ya se está manejando con un crecimiento vial. Entonces, resumen, buen resultado, pero no es óptimo, no es lo ideal, ¿sí? Y este es lo otro a lo que estamos acostumbrados, pacientes que llegan asintomáticos tal vez hasta los 30, 40 años y ya que empiezan con síntomas, pues ya no hay vuelta de hoja, reemplazo articular, ¿no? En este caso, un reemplazo articular bilateral. ¿Y es resolutivo? Sí, pero es algo que tal vez se puede evitar y si no evitar, retrasar, que no sea a los 40, 50 años, que sea a los 60, 70 años este reemplazo. Ese es el objetivo. Bueno, ahora vamos a ir relacionando. Ya vimos todos los antecedentes de displasia. Vamos a relacionarlo con lo que es tamiz universal en términos generales. ¿Qué es un tamiz universal y cuándo nos va a ser útil este tamiz universal? Para esto tenemos que conocer estos criterios. La OMS tiene los criterios de Wilson y en base a estos criterios la OMS determina si una patología es candidata a ser diagnosticada por medio de un tamizaje universal, ¿no? Hablando de displasia de cadera, ya vimos que es un importante problema de salud pública. Cumplimos con el punto 1. La historia natural de la enfermedad debe ser completamente entendida. Actualmente conocemos la historia natural de la displasia de cadera. Puede ser reconocida de manera oportuna, sí, por medio de ultrasonido, ahorita lo vamos a ver. Podemos reconocer esta patología de forma casi inmediata en un recién nacido, ¿no? El tamizaje debe de ser fácil, aceptable, certero, confiable, sensible y específico. Todo esto lo cumplimos con el método de diagnóstico por ultrasonido. Debe de existir un tratamiento reconocido y estandarizado para la patología. Existe ya guías de manejo en etapas iniciales para obtener un adecuado resultado. Diagnóstico y tratamiento deberán ser basados en costo-beneficio. También ya económicamente está comprobado que es más barato realizar un tamizaje universal a después tener que aplicar reemplazos articulares. Y la búsqueda de casos deberá ser un proceso continuo, lo es. Entonces, con esto nos damos cuenta que es una patología que, de acuerdo a la OMS, podemos manejar por medio de un tamizaje universal. ¿Qué es un tamizaje? Un tamizaje universal es buscar una enfermedad en su etapa asintomática en una población abierta. Ese es el tamizaje universal, a diferencia de tamizajes selectivos, que es cuando hay factores de riesgo. Entonces, aquí lo que hacemos es población abierta, asintomática y hacer el screening a toda esta población y detectar los pacientes que en esa fase asintomática tienen la patología y no esperarnos a que tengan sintomatología para buscarlos. Ahora, relacionamos tamiz universal, displasia de cadera. Entonces, con todo esto ya vimos que se crea la necesidad de crear estrategias para el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En la displasia, el diagnóstico debe de ser de certeza, por supuesto, clínico y con el auxiliar de la imagen. El método debe ser, por supuesto, que reproducible, individualizado a cada paciente dependiendo de las alteraciones anatómicas que encontremos tanto en acetábulo como en fémur. Y en el caso de la displasia de cadera en edad pediátrica, en relación directa a la edad del paciente. ¿Y quién cumple con todo esto? El método de Graf es el único que actualmente cumple con todas estas características, ¿sí? Bueno, ¿cómo empezó todo esto del método de Graf? Todo esto tiene su inicio en los años 70, cuando al doctor Graf se le ocurrió ver por ultrasonido cadáveres de bebés. Ahí nos contó una historia
medio rara de que robaba cadáveres de bebés del anfiteatro y después los revisaba en su casa con un ultrasonido y cosas de esas que hacían los médicos cuando era posible, cosas que ya no podemos hacer. Y el doctor de esa forma se dio cuenta que por ultrasonografía podía ir detectando distintas estructuras anatómicas y vio que sí, que dependiendo de la edad del cadáver del bebé era distinta esa cadera, ¿no? Entonces ahí se fue dando cuenta y ahí explotó todo. Estos son imágenes de su primer publicación en 1979 y pues son muy distintas a lo que vamos a ver ahorita que es un ultrasonido actual. Pero aquí ya se alcanza a ver la cadera, ¿no? Este circulito es la cabeza del fémur. Y el ultrasonido que él utilizaba no es como los que estamos acostumbrados ahorita que tenemos en nuestros consultorios, ¿no? El que él usaba era como un sonar de una lancha, tal cual era una pluma que iba pasando a través de la piel del bebé y iba graficando todo esto, ¿no? Entonces, tal cual funcionaba como los de las embarcaciones. A partir de ahí ya surgió el interés de, pues, de reproducir este método de diagnóstico, ¿no? En Austria, en 1992, ya aceptaron este método como tamizaje universal. Todos los recién nacidos a partir del 92 en Austria tienen un ultrasonido y un ultrasonido por el método Graf. No hay otro método. Suiza igual a partir del 95, Alemania en el 96. En Alemania inclusive hay un consenso de que si el ultrasonido no fue realizado por método Graf, no es válido para emitir el diagnóstico. Y un país que me gusta mencionar es Mongolia en el 2017. Los servicios de salud de Austria, Suiza y Alemania son muy distintos a los de un país tercermundista como el nuestro, ¿no? Aquí la cobertura de salud pública es mucho mayor. Pero ¿qué sucede con Mongolia? Es un país más similar, digamos, a México, ¿no? Un país en vías de desarrollo, heterogéneo, bastante grande, inmenso el país, con ciudades que están a miles de kilómetros de distancia. Y Mongolia, a partir del 2017, ha presentado resultados muy satisfactorios desde que instauró este tamizaje universal. Bueno, regresando un poquito, todavía queda ese tema de la exploración física. Es muy común, inclusive con maestros propios, ¿no? Y ortopedistas, de que, no, yo exploré al paciente, yo sé que no tiene displasia de cadera porque yo ya lo exploré, o los pediatras, ¿no? Dicen, no, yo ya lo revisé, no es necesario hacer un ultrasonido. Yo tengo confianza en que mi exploración física es suficiente. Bueno, sabemos que la exploración física es totalmente insuficiente, ¿no? Las maniobras de exploración física sí hay que seguirlas haciendo, no es que las descartemos, pero para eso existen los auxiliares diagnósticos, no podemos basar todo en nuestras manos, ¿no? En nuestra sensibilidad. Eso no es reproducible y no va a ser, no va a ser fiable, ¿no? Entonces la exploración física no queda descartada, pero pasa ya a un segundo término. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. ¿Qué pasa con la exploración física? La exploración física solo va a detectar caderas que están luxadas. Las maniobras de Barlow y Ortolani están diseñadas para reducir o para luxar. Entonces, ¿qué pasa con una cadera que tiene displasia y está estable? Por supuesto que no nos vamos a dar cuenta. Son asintomáticas, ya vimos, ¿no? Se busca en población asintomática esta enfermedad. Pues no tiene Barlow y Ortolani. Entonces, ¿qué pasa? Estas caderas que tienen displasia pura y es una cadera estable, no las vamos a lograr diagnosticar y las únicas que vamos a lograr diagnosticar son las caderas que están luxadas y representan el menor porcentaje de los casos de displasia. ¿Qué sucede con la radiografía? También había todavía mucho debate con los rayos X. Muchos abogan porque es más fácil tomar una radiografía y que con una radiografía iban a lograr un mayor diagnóstico, un diagnóstico más preciso y más económico. Pues resulta que la radiografía nada más tiene un valor diagnóstico del 60% aproximadamente. Quiere decir que de cada 10 displasias se nos escapan 4, o sea, casi la mitad, es un volado. A diferencia del ultrasonido que realizado con un adecuado método, tiene un valor diagnóstico por arriba del 95%, entonces no hay comparativa, ¿no? Aquí cuando me hacen la pregunta de que no, pues yo puedo también con radiografía, yo le digo, bueno, está bien que usted pueda con radiografías, pero yo a mis residentes les quiero enseñar a sacar arriba de 9. Yo no quiero enseñarle a mis residentes a sacar 6. Este artículo presenta, a final de cuentas, la sensibilidad de cada uno de las formas diagnósticas, ¿no? Exploración física, rayos X y el ultrasonido, ¿no? Da la exploración física, lo que habíamos comentado, solo en las caderas luxadas y tenemos un punto 37.
y en caderas estables 0.01. O sea, prácticamente no vamos a lograr diagnosticar ninguna cadera por maniobras de exploración, ¿no? Rayos X se mantiene más o menos el 0.06 o 0.66 en las luxadas, ¿no? Y el ultrasonido, sí tenemos el 0.96 en las estables y 0.89 en las luxadas y en las inestables. Entonces es una diferencia abismal entre un método diagnóstico y el otro, ¿no? Factores de riesgo, ¿por qué no hacer un tamizaje selectivo? ¿Qué sucede con esto? Tradicionalmente se asociaba la displasia de cadera prácticamente a cualquier malformación congénita, tortícolis, pie equinovaro, lo que sea, ¿no? Y dentro de los factores que realmente tenían una significancia estadística eran el sexo femenino, la presentación pélvica y la historia familiar positiva. Estos siguen teniendo significancia, pero ¿qué es lo que ha sucedido? En estudios que se han hecho en pacientes adultos interrogándolos, se ha detectado que solo del 12 al 30% tienen algún factor de riesgo de importancia. Quiere decir que muchísimos pacientes con displasia no tenían ningún factor de riesgo. Entonces ahí ya tumbamos el tamizaje tenga que ser nada más en pacientes con factores de riesgo y sustentamos que el tamizaje deba de ser universal. Consenso general, a final de cuentas, exploración física y el tamiz por ultrasonido a todos los bebés. Le acabo de echar un chorro de tierra a la exploración física, ¿no? Pero ¿por qué sí es importante seguirla realizando? Porque la exploración física de forma inmediata me va a detectar esos pacientes que tienen la cadera luxada. Entonces son pacientes que de forma inmediata debo de enviar a hacer el ultrasonido, confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Puede tener una semana de edad del bebé, pero si tengo exploración física positiva, es como la fila express de Six Flags. Se brincan toda la fila y vámonos. No hay espera. Entonces, por eso hay que hacer la exploración física a todos y el tamiz. El tamiz en los que no tienen exploración física positiva ya se hace de forma programada entre las 4 y 6 semanas de forma ideal y con un máximo de 3 meses de edad. Para recordar ahorita, exploración física solo detecta caderas luxables y luxadas, 2 de cada 1000, entonces casi ninguna. Rayos X, 60% de sensibilidad, muy bajo, un volado. Y factores de riesgo asociados, solo del 12 al 30% de los pacientes tienen factores de riesgo asociados. Bueno, si hacemos las cosas bien, vamos a tener una tasa de éxito cercana al 98%. ¿Sí? Esto es en cuanto al resultado del tratamiento, siempre y cuando la detección y el inicio del tratamiento sea por abajo de los 4 meses. Si el tratamiento lo iniciamos posterior a los 4 meses, va a cambiar radicalmente y esto lo vemos aquí. Menos de 4 meses, caderas subluxadas, tenemos un 98% de éxito en el tratamiento, es decir, prácticamente se resuelve esa displasia, desaparece. Caderas luxadas, las más graves, un 90% en menores de 4 meses tienen un resultado excelente. Y si nos brincamos ya ese periodo de edad, ya tenemos pacientes mayores de 4 meses. Caderas subluxadas me baja al 70%, todavía no es tan grave, todavía estoy resolviendo 7 de cada 10 pacientes, pero ¿qué sucede con las caderas luxadas? Me baja al 2%. Entonces aquí está lo grave, ¿no? Son pacientes que van a terminar ya con procedimientos quirúrgicos y lo que conlleva todo eso. ¿Cómo explicamos todo esto de los 4 meses? Todo esto lo explicó Graf en esta gráfica. Esta es la gráfica de curva de maduración acetabular, ¿no? En las etapas iniciales. Entonces, ¿qué es lo que encontró el doctor realizando estos ultrasonidos que les decía a distintas edades? Que hay una curva de aceleración en cuanto a la maduración del acetábulo y esta curva inicia cuando el paciente tiene un mes y termina esa fase de aceleración de maduración a los 4 meses. Después el acetábulo entra en una fase de meseta. Por eso es que los pacientes mayores de 4 meses es muy probable que no lleguen a tener una cadera perfecta. Y pacientes que los agarramos en este periodo sí van a lograr tener una cadera con un desarrollo adecuado. Muy bien. Ultrasonido de cadera, ahora sí nos adentramos un poquito en el método Graph. Nada más una embarrada para que les cause un poco de interés, ojalá. Ya vimos que todo inició en los años 70, primer publicación en 1981. Bien importante, es un método. Yo estoy utilizando mucho esta palabra. No es la técnica de Graph, es el método de Graph. Y cuando hay un método, no nos podemos brincar pasos, no lo podemos modificar hasta que demostremos lo contrario con más publicaciones y con mejores resultados.
Antes no podemos hacer nada distinto, ¿sale? Una técnica, sí, la diferencia con una técnica es que sí podemos realizar modificaciones a conveniencia en el momento que se está utilizando, ¿no? Es un método, es dinámico. Muchos piensan que es totalmente estático y no, es dinámico. Yo cuando pongo al bebé estoy viendo desde que pongo el transductor cómo se comporta la cadera, si se mueve esa cadera, si se subluxa, si está reducida. Entonces es un método dinámico, es sencillo y después se realiza una imagen estática en la cual se seleccionan ciertos puntos anatómicos que vamos a ver para realizar las mediciones y que estas mediciones sean reproducibles. Repetimos, es un método, no es una técnica, basado en 3 pilares. Técnica, anatomía ultrasonográfica, ahorita la vamos a ver, y en algo que menciona que es el test de utilidad. Y de ahí se realiza una clasificación basada en estos hallazgos y mediciones. Esto nos va a indicar qué grado de displasia tiene, cuándo iniciar el tratamiento, cuándo terminar el tratamiento y el pronóstico. Entonces es una clasificación bastante completa. Es morfológica, pronóstico y terapéutica. Cumple con todo lo que debe tener una clasificación. Regresamos. Es un método, dentro del método se incluyen distintos aditamentos, por supuesto que se requiere de ciertas, de cierto equipo para poderlo realizar de forma adecuada, pero realmente es un equipo bastante sencillo. Cualquier equipo de ultrasonido es útil, nada más que sea un transductor lineal que tenga de 5 a 7.5 MHz y de preferencia recomienda tener un dispositivo para poner en decúbito lateral al paciente. Se utiliza un brazo también, que ahorita lo vamos a ver, es este brazo. Entonces, esto es lo que se requiere para realizar el método de Graf, ¿no? Un equipo de ultrasonido. Los que todavía decían que el ultrasonido era muy costoso y eso es más fácil actualmente tomar un ultrasonido que una radiografía. Casi todos en nuestro consultorio tenemos un equipo donde podemos hacer esto, ¿no? Y rayos X cada vez es más complicado tenerlo, ¿no? Entonces es económico y es accesible. Este es el dispositivo, la cama posicionadora para el decúbito lateral y se utiliza esta grúa para colocar el transductor. ¿Se puede hacer sin la cama? Sí, se puede hacer sin la grúa, sin el brazo, sí, sí se puede, pero esto lo hace más reproducible y más rápido. Y esto elimina los errores de angulación. El transductor entra directo perpendicular, entonces no tenemos angulaciones como para caer en un diagnóstico falso, ¿no? Anatomía ultrasonográfica, vamos a ver un poquito de la anatomía ultrasonográfica. Entonces, tenemos que tener una imagen adecuada, ya vimos, colocamos al paciente, hacemos una revisión como un barrido para ver cómo está esa cadera, que cuente con todas sus estructuras, que esté reducida, y ya después sí tenemos que buscar una imagen estandarizada para poder realizar el diagnóstico, ¿no? Y esto es el famoso checklist, checklist 1 y después hay un checklist 2. ¿Qué es o qué importancia tiene un checklist? Un checklist sirve para no equivocarnos, para eso son. Es seguir una serie de pasos para disminuir el porcentaje de errores. Es como la pausa quirúrgica, es para lo mismo. Puede ser tedioso, pero es importante. Algo con lo que lo asimilan de forma rápida es los pilotos. Un piloto no despega sin hacer un checklist, por más que sabe que está todo en orden, que tiene todo listo. Ese avión no despega si no llega el piloto y hace su checklist. Entonces, ahí la importancia de hacerlos. Ahorita vamos a ver qué son. ¿Y qué sucede con el método de Graf? Que es bien noble para los ortopedistas. Graf es ortopedista, no es imagenólogo, entonces lo diseñó para que nosotros sepamos hacerlo. Todos conocemos estas imágenes del libro, ¿no? Dibujos de huesos, nos encanta. Y siempre estamos viendo caderas derechas. Casi siempre los dibujos son de una cadera derecha. Entonces, Graf lo que quería era que su ultrasonido se parezca a esto. Una radiografía, un corte cadavérico. Ahí podemos ver todas las estructuras, un corte histológico. Si se dan cuenta, todo se va apareciendo. Vemos todas las estructuras anatómicas y finalmente un ultrasonido de cadera. Entonces es bien fácil relacionar cómo desde una imagen del libro que estamos acostumbrados todos a verla, la traslopamos a una imagen por ultrasonido e identificamos todas esas estructuras de forma fácil. Rápido, las estructuras del checklist 1 que busca Graf que encontremos en un plano estándar por su método es el borde osteocondral, que es la metáfisis proximal del fémur, la cabeza del fémur, el pliegue sinovial, la cápsula, que es esta zona, el labrum, techo cartilaginoso y el techo óseo. Bien sencillo. Graf dice que siempre debe de ser una cadera derecha porque estamos acostumbrados a ver caderas derechas, ¿no? Entonces nos enfocamos siempre más fácil en esta cadera. Y después hay estructuras anatómicas que vamos a ir viendo. Este es el checklist 2. En el checklist 2 tenemos que encontrar
el lower limb, que es el fondo acetabular osificado, el plano estándar, que se debe de ver totalmente vertical, el ilíaco, y el labrum, que son las estructuras con las que vamos a hacer la medición, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo, y esta es la progresión. Así es como nuestro cerebro se va a acostumbrar a ver un ultrasonido y hacerlo muy sencillo. Modelo óseo, que también tenemos todos en el consultorio, corte histológico y una imagen por ultrasonido. Son prácticamente iguales, solo se agregan las estructuras de tejido blando, ¿no? En todas vamos a ver el borde osteocondral, todas vemos la cabeza femoral, el pliegue sinovial, la cápsula, vemos el labrum, techo cartilaginoso y vemos el techo óseo en todas. Ahora, el checklist 2. El checklist 1 es para identificar que tenemos todas las estructuras anatómicas y significa que esa imagen la podemos estudiar. Pero todavía nos falta un checklist 2 que nos va a servir para saber si esa imagen la podemos medir. Y para eso es esto. Les decía, identificamos lower limb, el turning point, el labrum, que es, bueno, está acá el labrum, y el ilíaco. El ilíaco debe de ir totalmente vertical. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que esta imagen está exactamente al centro del acetábulo. De ahí la importancia. Estas mediciones van a variar si yo estoy más anterior o más posterior en las paredes del acetábulo. Regresamos. Imagen histológica, cadavérica y una imagen por ultrasonido. Se vuelve bastante sencillo ya cuando las empezamos a ver así. Entonces tenemos todo eso y podemos realizar un diagnóstico, ¿no? Tenemos los checklist 2, los 3 puntos anatómicos, lower limb, el turning point, tenemos el labrum, tenemos el ilíaco vertical, entonces ya podemos hacer mediciones y ya podemos establecer un diagnóstico, tanto con la medición del ángulo alfa, con la medición del ángulo beta. Se realizan mediciones y ya sabemos que de forma general, para hacerlo sencillo, de 60 para arriba es una cadera sana, y el ángulo beta debe de ser menor de 55 grados en algunos casos, y en caderas patológicas se extiende hasta 77 grados, ¿no? Muy bien, ya con todo esto, pues podemos hacer la clasificación. Esto sí ya es un poco más complejo, es una clasificación alfanumérica, en la cual va a describir las estructuras anatómicas y también tiene que ver la edad del paciente, y esto es lo que nos va a dar el pronóstico, ¿no? Y ya se hace un poco más complejo, pero cualquiera de nosotros puede abrir el celular, buscar la clasificación y sacarla, ¿no? Y ver qué tipo de manejo tenemos que tener. Esta es la progresión de la displasia, y esto es lo que nos va a poder dar un pronóstico. Entonces, una displasia que no detectamos a tiempo puede ser una de este tipo, una cadera todavía inmadura, una cadera con una displasia pura que esté estable, pero si no se realiza el diagnóstico de forma oportuna, es una cadera que va a progresar de esta forma, ¿no? Inclusive puede llegar a ser una cadera luxada. Y lo que hace el tratamiento, que lo que se recomienda es el arnés de Pavlik de forma específica, es revertir la deformidad. Como todavía tenemos esa curva de maduración, revierte totalmente la deformidad. Entonces podemos diagnosticar en cualquiera de estas fases la cadera y se revierte hasta llegar a una cadera tipo 1, que es una cadera sana. Ahora viene una parte ahí medio negativa, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Lamentablemente, la Graf publicó todo en alemán inicial. Se hizo una traducción al inglés, y cuando se hizo esa traducción al inglés, lo del lower limb y turning point, en Estados Unidos lo entendieron distinto. Es por eso que todas las publicaciones de Estados Unidos, o la gran mayoría, sobre todo previo al 2000, las mediciones estaban mal realizadas. Entonces de ahí fue que dijeran que no era un buen método o que no tenía los resultados que Graf decía. Y de ahí ya empezaron a surgir los otros métodos que se hicieron famosos, ¿no? Que es Harkey y Tergesen. Pero todo fue por una mala traducción, ¿no? Y ahí es donde Graf se estaba ahorcando totalmente, porque él describió una cosa y en América, específicamente Estados Unidos, se hacía otra, pero con su nombre. Y esto es lo que se encontraba. Estos son artículos, son imágenes publicadas en artículos internacionales. Ya vimos que esta es una imagen, ¿no? Por método Graf. Y los artículos tienen estas imágenes. Un transductor convexo, no es lineal, de entrada ahí ya, valió. Las mediciones no son adecuadas y aquí no vemos las estructuras que estuvimos ahorita describiendo, ¿no? Lo mismo, tenemos artículos que tienen estas imágenes y reportan sus resultados como graph.
Entonces el doctor pues, seguía ahorcándose, ahorcándose, ahorcándose. Ujú. Seguimos, imágenes de artículos, lo mismo, reportadas como graph sin ser graph. Ninguna se parece, ¿no? Hay algunas que se acercan un poco más, vemos que aquí el ilíaco no está totalmente recto, no se ve el borde osteocondral, realmente no cumplen con lo que dice el método. Entonces los resultados de estas publicaciones pues no pueden ser válidos, no los podemos tomar en cuenta si realmente no aplicaron el método de forma adecuada. ¿Sí? Esta es otra. Ya vimos que el ultrasonido se toma con el paciente bien en decúbito lateral, con el transductor totalmente vertical, y aquí la técnica no es la más adecuada. Entonces, si la técnica no es la que describió Graf, pues el resultado no va a ser el de Graf, ¿no? ¿Sí? Más artículos, más ejemplos, y esto es algo del día a día. Les digo, sobre todo son artículos que vienen de Estados Unidos. En Europa sí manejan mejor el método, ¿no? Finalmente, requisitos para que esto sea Graf, ¿no? Ya vimos. Pues tiene que parecer una cadera. Si ustedes ven un ultrasonido que de entrada no parece una cadera, ya lo pueden descartar, ¿no? Ya vimos que es bien fácil. Está igualito que los huesos, está igualito que los dibujos de los libros. Ujú. Después de eso ya elaboramos nuestro checklist 1, ya vemos que esa imagen es válida, la podemos estudiar esa imagen. Después de eso hacemos nuestro checklist 2, vemos que esa imagen es candidata a realizar mediciones, hacemos nuestras mediciones. Y esa es la única forma en la que vamos a realizar de forma adecuada el método y nuestros resultados van a ser comparables a lo que ha reportado Austria, ¿no? O países como Alemania, donde tiene que ser por método gráfico ultrasonido, ¿no? Bien, hablando un poquito del costo-beneficio, porque sí hay muchas dudas todavía sobre esto, ¿no? ¿Vale la pena a todos los recién nacidos de un país como México hacerles este estudio? Pues sí, sí vale la pena. ¿Cuánto cuesta un ultrasonido de cadera y cuánto cuesta una secuela de displasia de cadera, ¿no? Este es un ejemplo nada más, una prótesis ahí de revisión, pero no necesariamente es esto, ¿no? Son múltiples cirugías, discapacidad, tal vez el paciente no pueda tener el trabajo que desea, se tenga que jubilar antes por dolor, todas esas cuestiones. Entonces el costo también vale la pena, se justifica, ¿no? Este estudio de Reino Unido es importante, comparó lo que le cuesta al sector público un paciente sano que se le hace ultrasonido, un paciente que se trata con arnés de Pavlik, un paciente que requiere cirugía y un paciente que falló el arnés y requiere cirugía. Entonces, el tamizaje realmente le costaba al gobierno 22 libras y un paciente que no se diagnosticó a tiempo y que requiere cirugía se eleva hasta 4.300 libras. Pacientes que falló el arnés y requieren cirugía, 7.000 libras. Entonces la diferencia es demasiado importante. Ahorita vamos a ver en México cómo está esta cuestión de los costos, también ya lo sacamos, ¿no? Bien, con todo este panorama, ¿creen que México debería tener un tamizaje para la displasia de cadera o todavía no están convencidos? Tal vez todavía no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los datos de las otras patologías a las cuales se les realiza un tamizaje universal. Son 5 patologías ahorita actualmente a las que por ley se les debe de realizar un tamizaje. El tamiz auditivo, 1 a 2 de cada 1.000. Hipotiroidismo, 1 de cada 3.500. Fenilcetonuria, 1 de cada 14.000. Las cardiopatías de 6 a 8 por cada 1.000. Displasia de cadera, este es el dato que teníamos de los años 60, 70, pero con lo que hemos estado encontrando y hemos visto que hasta el 5% de la población es susceptible de tener displasia, ¿no? Entonces es la patología más frecuente dentro de los tamizajes. Entonces, vale la pena hacerlo, ¿no? Otra cuestión que dicen, bueno, ¿cómo vas a hacerle para abarcar todo México, para que a todos los bebés que nacen en cualquier estado o en cualquier región se les pueda hacer este estudio? Pues esto es un proceso que va a llevar décadas. Esto es un proceso que sabemos que no es inmediato. ¿Cuál es la cobertura del tamiz metabólico que es el que lleva más años? Lleva más de 40 años, o como 40 años lleva el tamiz metabólico. Apenas está alcanzando el 80% de cobertura. Pues si en 40 años llevan el 80% de cobertura, creo que vamos bien, iniciando con las instituciones grandes de este país, ¿no? Para buscar displasia de cadera, ¿no? De todo esto surgió un proyecto de atención en salud para lograr este tamizaje universal. Por supuesto que esto fue un trabajo interinstitucional, se involucran múltiples institutos, sociedades, asociaciones, colegios, etcétera. No nada más ortopedia, tuvimos que tener relación con pediatría, con neonatología, con radiología e imagen, y nada más trabajando todos en conjuntos fue como logramos que esto ya sea por ley en México, ¿no?
Finalmente se logró en el 2022 que se metieran las otras patologías a la cartilla de paciente sano. Fue por medio de la doctora Claudia Olivares, ella pertenece a la CENCIA, y se aprovechó que se involucraron las otras patologías, las auditivas, visuales y cardíacas, y ahí se anexó la patología de displasia de cadera, ¿no? Entonces, un trabajo en conjunto fue el que logró que esta enfermedad ya la tengamos que buscar por ley en todos los recién nacidos sanos, ¿no? Sabemos que nadie lee la ley, entonces la forma más fácil era que aparezca en la cartilla de vacunación o de paciente sano, ¿no? Porque ahí los papás ya van a ver que les falta un tachecito, ¿no? Y pues los papás si ven que les falta un estudio y van a estar friegue y friegue hasta que se les haga, ¿no? Igual los pediatras van a ver, me falta esto, no sé qué es, pero pues hay que hacérselo, ¿no? Entonces fue la forma más viable. Y así es como ya está un carnet de vacunación, ¿no? Ya vienen los 5 tamices y aquí viene el tamiz de cadera, más viene lo de la fecha, resultado, ¿no? Pero con esto ya es un gran avance. ¿Cómo estamos en México con todo esto? Ya llevamos trabajando más o menos 5 años, y pues los avances han sido bien importantes, ¿no? En el Instituto Nacional de Pediatría hay una clínica para el diagnóstico de displasia de cadera, igual por ultrasonido. Aquí sucedió algo bien curioso porque en el INP empezaron a hacer los ultrasonidos con el método de Harkey, que es otro método de ultrasonido. Y vieron, aquí por ejemplo, aquí no hacían tamiz. Empezaron a hacer el tamiz con Harkey, que es el otro método, y bajaron el número de cirugías de forma importante. Las reducciones abiertas bajaron a la mitad prácticamente. Y después introdujeron el método Graph y prácticamente desaparecieron ya las reducciones abiertas en el INP. Ahí me han dicho los ortopedistas pediatras del INP que pues ya no operan caderas. O sea, ya no saben operar caderas, o sea, ya no tienen práctica operando cadera porque ya no les llegan, ¿no? Ya se está resolviendo. En el Instituto Nacional de Rehabilitación también tenemos una clínica que trabaja en conjunto el servicio de imagenología y el servicio de ortopedia pediátrica. A partir del 2018 empezamos este trabajo. Hasta este punto de corte, nada más habían requerido 3 pacientes manejo quirúrgico de todos los que habíamos visto, de 300 nada más 3, que está dentro del porcentaje esperable, que son caderas irreductibles. Entonces también disminuimos el porcentaje de reducciones abiertas y de cirugías y sobre todo osteotomías acetabulares, ¿no? En el instituto también analizamos lo que habíamos visto que hicieron en Reino Unido, cuánto le cuesta al instituto. A mí realmente me dijeron, oye, ¿vale la pena hacer esto? Porque lo tienes que demostrar con números, ¿no? Y pues números es dinero. Entonces, al instituto, un paciente sano le cuesta alrededor de 2,000 pesos. Paciente con arnés, 8,000 pesos. Es decir, que hicimos el screening y lo tratamos, 8,000. Pero un paciente que no detectamos y llega directo para reducción abierta, al instituto le cuesta 36,000 pesos. Y un paciente con osteotomía le cuesta 67,000 pesos. Esto sin tomar en cuenta las consultas subsecuentes, rehabilitación, hospitalizaciones siguientes y todo eso, ¿no? Ahora, en el instituto más o menos operábamos al año 2, 3 caderas por semana. Entonces multipliquen eso por 2, 3 caderas a la semana, el instituto se gastaba una millonada nada más en estos pacientes, ¿no? Y la discapacidad que tienen a futuro estos pacientes. Y después con el tamizaje no se aproxima a lo que está gastando el instituto, ¿no? Esto fue multiplicado por 100 pacientes, nada más para hacerlo más impactante, la verdad, pero es el mismo dato, los porcentajes son exactamente los mismos, ¿no? Ya finalmente ya es una realidad en México, o sea, ya estamos del otro lado, ya estuvimos friegue y friegue presionando para que esto sea tamiz universal, ya lo logramos, pero pues apenas es el comienzo, falta muchísimo por hacer, somos conscientes de eso, apenas es el primer paso. Tenemos que trabajar muchísimo en la difusión del método, no nada más los ortopedistas, no nada más los ortopedistas pediatras, es imposible que como ortopedista pediatra alcancemos a cubrir a todos los nacimientos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con los radiólogos, pediatras, neonatólogos, médicos familiares, rehabilitación, médicos generales y la enseñanza a nivel pregrado. Yo quisiera que en unos 10, 15 años de pregrado salgan, así como sabemos usar el estetoscopio, pudiendo escanear una cadera de un bebé, ¿no? Y tal vez no decir, sí, tiene una Graph 12, pero sí, híjole, la veo rara, este paciente mejor lo difiero, este paciente mejor lo refiero. Entonces, ese es el objetivo, que desde nivel pregrado estemos familiarizados con esta tecnología y con este método diagnóstico, ¿no? Y aquí es donde entra AMDUC, que realmente es el conflicto de interés que yo podría tener, ¿no? Formo parte de la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera y pues nos dedicamos a esto, ¿no? A promover el ultrasonido de cadera y el tamizaje universal.
Esto es lo que buscamos: detectar caderas luxadas, iniciar tratamiento oportuno y tener caderas sanas cuando el paciente empiece la edad ambulatoria. Esta es una frase que me encanta del doctor Graf, que nos la dijo hace 2 años que vino aquí a México. Él nos decía que el problema no es hacer o no hacer el tamizaje, ¿no? El problema siempre fue la política. Y ahorita, trabajando justamente en esa cuestión política, hemos dado el brinco para que se autorice ese tipo de diagnóstico, ¿no? Este es el grupo de trabajo de AMDUC, somos los profesores. Esa foto fue tomada con el doctor Graf y su mano derecha, el doctor Sandip. Les digo, hace 2 años que vinieron a México. Aquí estuvieron con nosotros viendo cómo damos el curso. Y ahorita ya nos reconocieron para que nosotros a nivel Latinoamérica seamos los encargados de difundir el método. Entonces, toda Latinoamérica le tiene que echar un ojo a México de cómo estamos haciendo las cosas y ellos poder reproducir este tipo de método. Y pues listo, con esto finalizo. No sé si tengan alguna duda, comentarios.